La participación de Estados Unidos en Vietnam comienza en 1964, cuando un tratado político dividió el país en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La Unión Soviética apoyaba el norte, mientras que los Estados Unidos respaldaban al sur. Fueron 10 años de guerra en contra del comunismo, en el que en total hubo una participación de 500.000 soldados americanos. Los siguientes comentarios fueron realizados entre 1964 y 1965. Siempre fui algo rebelde. Mi madre era una mesera en un restaurante y mi padre, siendo muy joven, sirvió en la Segunda Guerra Mundial. De niño, cuando iba a visitarlo, siempre me contaba historias de su lucha contra los nazis. Una vez me dijo cómo asesinó a 10 de sus contrincantes con una simple bayoneta. Desafortunadamente, sus historias cesaron cuando el cáncer lo venció. Su muerte me afectó mucho. Casi no salí de casa hasta que un día escuché en la radio que necesitaban voluntarios para luchar contra los comunistas en Vietnam. Nunca había escuchado sobre ese país, pero estaba ansioso por servir a mi país, tal y como lo hizo mi padre. Así que tomé una maleta pequeña, besé a mi madre y me marché. En esa época trabajaba para un diario local, cuando me enteré que Johnson se iba por la presidencia. Lo empecé a seguir, ya que en cierta forma era un candidato de la paz. Johnson decía que no había necesidad de mandar a los jóvenes a 10.000 millas lejos. Esto me llamó mucho la atención, ya que derrumbaría todo el trabajo hecho por Kennedy, cosa que a muchos de los conservadores no les pareció. Johnson, ya en el poder, busca una manera para enviar más tropas a Vietnam. América tenía marinos en las costas, barcos patrullando la seguridad fronteriza. El 2 de agosto, el USS Maddox fue atacado por lanchas enemigas, siendo destruida por los aviones de combate, y Johnson utilizó este acontecimiento para mandar más tropas a Vietnam. Tomé rápidamente mi teléfono, le marqué a mi jefe y le dije, quiero ir a Vietnam a cubrir la guerra. A lo que él me contestó, estás loco, no podemos hacer eso, somos un periódico pequeño. Le seguí insistiendo a mi jefe por 2 semanas hasta que me dijo, es peligroso, Edward, pero si tantas ganas tienes de morir en la guerra, es mejor que mueras en video y no con una pluma en la mano. Así que me dio el número de una televisora y de diferentes personas que me podían ayudar para ir a la guerra. Estados Unidos comienza a reclutar a sus jóvenes, y para el otoño ya había 150.000 soldados para enfrentarse, contra 250.000 vietnamitas y guerrilleros de Vietcong. Llegué en otoño a Vietnam y me sorprendió ver las montañas y los bosques. Era un ambiente tan tranquilo que no se podía creer que era territorio para los comunistas. Observé a algunos campesinos y les dije, hey, no se preocupen, pronto regresará la paz. Estaba tan emocionado por salvar a estas personas. Los primeros días en ese lugar fueron tranquilos. Nos la pasábamos en el cuartel escuchando música y haciendo jugarretas. Todos eran ratos de ocio, hasta que llegó el momento esperado. Aniquilar a esos bastardos. Así pues, a primera hora del día siguiente nos transportaban hacia la acción en helicóptero. Ya casi llegábamos. Faltaba poco, y de repente se escucha una fuerte explosión. Era la cola del helicóptero que había sido destruida. El piloto dijo que nos sujetáramos fuerte. Yo cerré los ojos y tocamos tierra. Cuando los abrí, mi compañero de al lado estaba muerto en la entrada del helicóptero. Vi una mano, me desabroché el cinturón y corrí a aceptar el apoyo. Un compañero me dio un arma, creo que era una M16. La cargué y miré a mi alrededor. Esa imagen jamás saldrá de mi mente. Cuerpos mutilados, cadáveres por todos lados, el sonido ensordecedor de las bombas. Y fue ahí, cuando me di cuenta que el número de enemigos estimado era erróneo. Me quedé en shock. Esto no era como las historias que me contaba mi padre. Un camarada me sacudió y me dijo que reaccionara, pero en cuando terminó de decir eso le dispararon en la cabeza, salpicándome de sangre el rostro. Yo comencé a disparar a todas direcciones hasta que escuché una voz gritar, ¡reagrúpense! Me uní al escuadrón cuando de repente aparecieron del cielo 3 aviones F-100. Más de 440.000 vietnamitas y 280.000 americanos perdieron la vida en estos enfrentamientos. No, pues mire, compa, la neta. La tarea era sencilla, Pues sí se hace, ¿no? volar sobre los objetivos y soltar los napalm. Con esta estrategia terminaríamos la guerra en 2 meses. Está bien, o sea, Lo único que me importaba era tener todas las horas de vuelo como me fuera posible. tráigase la troca, compa. Los principales objetivos eran empresas industriales y aldeas donde se escondían los guerrilleros, además de fungir como soporte en los enfrentamientos. Un día el objetivo a destruir era una aldea en la que se encontraban 50 vietnamitas. La operación fue un éxito. Una semana después, el objetivo a eliminar era la misma aldea.
El enemigo no se rendía. Cualquier cosa que nosotros destruíamos, ellos la construían con más rapidez. Y fue en ese momento que me di cuenta que esto iba a ser más que solo 2 meses. Llegué a Vietnam un sábado junto con otra horda de jóvenes dispuestos a luchar por su país. Comencé a convivir con ellos. Quería cubrir cada aspecto de la guerra. 2 semanas después de haber hecho algunos reportajes, tuve mi primera transmisión. Quería cubrir cada aspecto de la guerra. 2 semanas después de haber hecho algunos reportajes, tuve mi primera transmisión. Fue en vivo, en una base militar. Recuerdo que estaba entrevistando a un soldado cuando de repente oímos una explosión y del cielo nos cayó el piedro. Nos había atacado en plena luz del día. Corrí a ocultarme con mi camarógrafo y no sabía si la transmisión seguía o ya estaba cortada, pero de todos modos intentaba dar los detalles más certeros que podía. Y ese día, la emboscada tuvo más de 5 millones de espectadores, tan solo en América. Desafortunadamente, grabamos el asesinato de uno de nuestros compatriotas. Tenía órdenes claras de los ejecutivos. Solamente se tenían que transmitir cuerpos del enemigo batido. Y la muerte de aquel soldado le puso fin a mi carrera como corresponsal de guerra. Edward continúa trabajando en una televisora local conduciendo un programa de revista matutino. Otro operativo venía en camino, y yo vivía en constante pánico. Cada día pensaba en que ese día me iba a morir. Se nos explicó que no teníamos nada que temer, ya que nosotros teníamos aviones bombarderos y ellos apenas un par de bueyes para avanzar. Oh, si hubiera sabido que ese mismo día en la tarde comenzaríamos a atacar. Dios mío. Durante el camino al enfrentamiento comencé a tener un ataque de pánico. No quería morir ese día. Un capitán se me acercó y me preguntó que qué tenía. Yo le dije que era un presentimiento de esos que tienes cuando sabes que algo malo va a pasar. A lo que él me contestó: no pienses en estupideces. Puso su mano en la bolsa del pantalón, sacó una pequeña caja de madera, la abrió y estaba llena de cocaína. Y me dijo: es mejor no pensar, chico. Claro, inhalé un poco. Llegamos al punto de encuentro. Emboscamos a los comunistas, pero llegaron más durante el enfrentamiento. Nos superaban en número. Estábamos en el medio de la montaña con demasiadas bajas, así que volvieron a llamar a los aviones para bombardear el lugar. Corrí para cubrirme, pero los aviones llegaron antes de lo esperado y empezaron a tirar bombas. Por favor, yo iba corriendo, cuando de repente sentí un aire caliente, caliente, como si estuviera en el infierno. Después todo ese calor se concentró en una parte de mi cuerpo, mi pierna izquierda. Sí, ya no estaba. Era un dolor insoportable. No podía dejar de gritar. Volteé a mi alrededor y vi a mi padre disparando al enemigo. ¡Voltea! ¡Voltea!, me decía. ¡Voltea y resiste! En ese momento perdí la conciencia y a los 2 días desperté en una camilla. 2 semanas después, creo que ustedes ya saben, me enviaron de vuelta a América. Kate fue arrestada durante una manifestación por alterar la paz. Al momento de ser detenida se le incautaron 2 kilos de marihuana y 300 gramos de cocaína. Fue encontrada culpable por narcotráfico y ahora cumple 15 años de prisión. Ayer nació mi hija. Se llama Brittany. Tuve suerte de venir a verla nacer. Algunos de nuestros compañeros no fueron lo suficientemente afortunados para poder seguir siendo padres. La capacitación de los pilotos está por terminar y en 2 días tengo que regresar a Vietnam. Y ahora, caballeros, si me disculpan, me tengo que retirar. Hay una reunión a la que tengo que asistir.